Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo está Wolf. Queríamos disculparnos por no haber grabado en mucho tiempo. Honestamente no hay excusa. Solo no nos hemos puesto de acuerdo. Cada quien pues tenía cosas que hacer. Por lo que a partir de este episodio vamos a cambiar un poco el podcast y la dinámica en general. Estuvimos hablando con Wolf y decidimos que queremos incluir más participación de ustedes. Así que de ahora en adelante trataremos de sacar 2 episodios a la semana. Y al final de cada episodio, invitar a uno de ustedes a que nos cuente alguna experiencia paranormal que hayan tenido o que haya tenido su tía, su abuela, que siempre nos cuentan. Y vamos a tratar de analizar un poco lo que les pasó y encontrar un par de explicaciones a lo que se pueda explicar. Bueno, sin atrasar más el episodio de hoy, el caso del que hablaremos se titula Los asesinatos de Villisca o Villisca Axe Murders en inglés. Así que sin más preámbulo, comencemos. La noche del asesinato. El 9 de junio de 1912, Josiah Moore y su esposa Sarah llevaron a sus 4 hijos al Festival del Día del Niño en la iglesia comunal de Villisca, en Iowa. Los 4 hijos, Herman, de 11 años, Catherine, de 10 años, Boyd, de 7 y la pequeña Paul, de 5, iban acompañados de las hijas del vecino, Lina e Ina Stillinger, de 8 años y 12 años. El señor Moore era dueño de una ferretería, por lo que tenía herramientas para trabajar la tierra y cortar la madera en el granero fuera de la casa y también dentro de la casa. A las 6 de la tarde, los 8 salieron a la iglesia para participar de las actividades del festival. Sarah Moore, la madre, era co-directora del festival, por lo que ella y sus hijos tendrían que recitar varios poemas y pequeños discursos al resto del pueblo. Entonces era como el festival de la iglesia y todos iban a juntarse ahí, iban a ver actividades y pues las hijas del vecino fueron con la familia de los Moore. ¿De qué religión vos? No sé, pero no. 1912 en Estados Unidos ha de ser como protestante o católica, no sé. Okay. Al final este dato de la iglesia no tiene mayor importancia. Al finalizar todas las actividades, la familia Moore y las niñas Stillinger regresarían a casa. Ina y Lena habrían pedido permiso a sus padres para quedarse a dormir en la casa de los Moore. Así que luego de cenar, todos se arreglarían para dormir y cada quien iría a su cuarto. Las niñas Stillinger se quedarían en el único dormitorio que quedaba en el primer piso de la casa. O sea, ellas las dejaron en el piso de abajo. Les hicieron su cama y todo y ahí quedaron ellas, ¿verdad? Y todos se fueron a dormir alrededor de las 10 de la noche. A la mañana siguiente, el 10 de junio de 1912, alrededor de las 7:30, Mary Peckman, una vecina de los Moore, pasó fuera de la casa de la familia y le pareció muy extraño que no se escucharan ruidos, risas o gritos de los niños como todas las mañanas se escuchaba. De hecho, el silencio era ensordecedor, era completo y esto le preocupó bastante. La señora tampoco quiso acercarse a las ventanas de la casa ya que éstas seguían cerradas por las cortinas. Entonces se imaginó que de una u otra manera todavía no se habían despertado, pero de cualquier manera le causó mucha curiosidad. Y lo que hizo fue llamar al hermano del señor Moore, Ross Moore. A las 8 de la mañana, llegó Ross Moore a la casa de su hermano a revisar qué era lo que estaba sucediendo. Como era el hermano del señor Moore, él tenía una llave, por lo que entró por la puerta principal. Al entrar, notó en el primer cuarto al que entró que encima del colchón habían 2 cuerpos pequeños tapados por una sábana y que y había sangre corriendo en el piso. Se asustó y salió corriendo a llamar a la ferretería de su hermano para que los trabajadores avisaran al sheriff del pueblo, Henry Horton. Entonces, lo que vemos es que el tipo se asustó, obviamente, al primero que llamó fue a los trabajadores de la ferretería. Supongo yo que él como que no tenía el contacto con el sheriff tan cercano. Recuérdate que en 1912 era pueblito, probablemente le costó localizar a las autoridades. Que aquí es donde empezamos a ver que el caso se torna un poco raro porque si te das cuenta yo he estado mencionando las horas a las que pasan estas cosas precisamente porque luego veremos una de las pistas más importantes del único sospechoso que hubo. A las 8:30 de la mañana el sheriff llegó ya media hora después de que le habían llamado, se tardó todavía media hora en llegar y entró a todas las habitaciones de la casa. Al salir
le dijo a Ross que habían cuerpos de todos los miembros de la familia en cada uno de los cuartos. Todos cubiertos por sábanas. Sí, todos cubiertos por sábanas. Y de todas las camas chorreaban sangre. A las 9 de la mañana, la gente del pueblo comenzó a llegar a la escena del crimen. Por ser pueblo, pues ya se había corrido el chisme y rápido llegaron todos a ver, cabal, rápido llegaron todos a ver, querían saber qué pasó. Principalmente porque eran niños los que estaban en la cama, era la familia completa más las vecinas. Entonces los vecinos también se alarmaron, llamaron a más gente, llegó mucha gente. Y aquí es donde se crea uno de los problemas para no poder resolver el caso, ya que pues toda la gente empezó a entrar a la casa y empezaron a contaminar las escenas del crimen. Alguna gente movía los cuerpos o quería ver qué había debajo de las cosas, movían todo. Por lo que después le costó mucho a la policía, más en esa época donde no había tecnología, le iba a costar menos, o sea, les iba a costar más con la escena del crimen toda contaminada. Claro, todo chuteando. Ajá. Hasta ahí llega el informe de los sucesos, ¿verdad? Lo importante de lo que sucedió. Ahora, lo que se cree que pudo haber pasado hasta ahora es muy interesante, ya que hasta hoy no se ha confirmado al 100%, pero se cree que el asesino entró a la casa entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada. Tomó un hacha pequeña con la que mató a las 8 víctimas. Cada uno de los cadáveres tenían más de 20 marcas de golpes del cuello para arriba. Sí, y encontraron también sangre en el techo de los cuartos, por lo que creyeron era que el asesino estaba pegando tan fuerte que levantaba el hacha, tenía que sacar el hacha de los cuerpos de sus víctimas y salpicaba sangre en el techo. O sea, era una escena horrible. Lena Stillinger, una de las niñas hijas de los vecinos, presentaba heridas en las rodillas y la encontraron con el vestido de noche levantado. Aquí es donde varias versiones de las que investigué varían un poco, porque algunas mencionan que esta niña sí tenía ropa interior y que la ropa interior amaneció en sus rodillas, como que le hubieran bajado la ropa interior como la habían intentado violar. Hay otras versiones que mencionan que ninguno de los niños dormía con ropa interior, por lo que era normal y que el vestido solo se le levantó por el movimiento del cuerpo durante la pelea, ya que sí se confirmó que ella tenía heridas en los brazos porque fue la única que logró despertarse y poder defenderse de su asesino. En todo caso, se asumió que fue la única que se despertó y se intentó defender. Lo que ocurrió el 10 de junio de 1912, entre las 12 y las 5 de la madrugada, quedó como una mancha para el sistema de justicia del estado de Iowa. Hasta hoy, no se ha podido encontrar al culpable. Sin embargo, años después, la policía desembocaría la investigación en un posible sospechoso. Y aquí es donde se pone buena la cosa. El reverendo Kelly. Exactamente a las 5:19 de la mañana del día del asesinato. ¿Cómo se sabe la hora? Porque eso es una cosa que te preguntas. Madre, ¿cómo es que sabes que a las 5:19? Lo digo, no me lo estoy inventando. 13 lo digo porque, segundos. Ajá, no me lo estoy inventando. Lo digo porque el reverendo George Kelly partía en tren lejos de Villisca. Es decir, había un horario de tren. Los horarios de trenes son exactos al minuto. Ya está. Por lo que se supo a qué hora partió su tren del pueblo. Luego, se supo que durante el recorrido del tren le contó a los demás pasajeros que en Villisca habían asesinado a 8 almas. Sin embargo, la policía tenía entendido que el público se enteró de lo sucedido hasta las 9 de la mañana. Anteriormente a esa hora, solo el sheriff, la vecina y el hermano del señor Moore sabían lo que había pasado. Entonces, si te das cuenta, la vecina, que fue la primera que llegó a la casa, llegó como a las 7:30 de la mañana, y a las 5:19 el reverendo ya estaba contando lo que había pasado. Exacto. Entonces ahí ya te quedas como, fijo fue él. Fijo él. Fijo fue él. Sin embargo, bueno, el reverendo Kelly había llegado a Villisca el domingo anterior a la tragedia. Era enviado a distintas iglesias y comunidades en Iowa y otros estados aledaños.
En todas las comunidades a las que había ido, se le reconocía como una persona muy rara. Incluso, ya se le había identificado como pervertido, ya que enviaba material obsceno por correo a distintas personas. Y ahí es donde digo yo, ok, ¿cómo puedes enviar material obsceno en 1912? No es como que mandes nudes o ¿qué estás haciendo? Fotos de tu pito o qué, ¿verdad? No es como que mandes eso, pues. Un dibujo, un sketch de él desnudo. Me voy a hacer un retrato. Cabal. No, pero ya existían las fotos. Yo me puse a pensar, ya existían las fotografías desde el siglo anterior a ese ya existían. Supongo yo que fotografías podría ser, las enviaba por correo o él las iba a dejar, qué sé yo, ¿verdad? Y lo habían expulsado de todas estas comunidades porque tenía reputación de pervertido y de que estaba loco. Loco en el sentido de que, bueno, ni modo, ¿verdad? Él combinaba su locura o su enfermedad con su religión. Entonces, él decía que él actuaba de acuerdo a lo que Dios le decía que hiciera, pues. Entonces, el juicio. Aquí entramos a la parte más triste, porque el caso pudo haberse resuelto y no se logró. El 31 de agosto a las 7 de la mañana, George Kelly firmaba una confesión de asesinato, alegando que, y cito, Dios me ha susurrado su palabra. Él quería que hiciera sufrir a los niños para que se acercasen a él. Imagínate. Como que si estuviera haciendo alguna tarea que le ha dejado Dios. Y lo interesante es que como firmó a la Profanatumbas, así como literal al primer episodio de la Profanatumbas. Eso me sonó. Literal. Pues él firmó una confesión, o sea, él estaba afirmando y firmando literalmente que él era el asesino, que él había sido. Y bueno, el caso fue a parar a manos del jurado, quienes lo declararon no culpable con 11 votos a 1. O sea, 11 personas lo declararon no culpable y una persona lo declaró culpable. Por lo que se llamó a un segundo jurado, quienes lo declararon en su totalidad no culpable. Habiendo firmado y todo, lo que se alegó, como justificó el jurado fue que no habían suficientes pruebas. Al final a él lo hicieron firmar una confesión, pero no habían pruebas, porque las únicas pistas que dejó... Para decir aquí encontramos un responsable nada más, pero... Correcto, o sea, ellos asumieron que la policía lo hizo firmar, pero que él no había sido, porque era un reverendo y habían pistas en la casa. Por ejemplo, él había dejado un pedazo de bacon, de tocino, pero no el tocino que conocemos, sino un pedazo como de la carne, del pedazo del cuerpo donde sacan el tocino. Lo dejó en la mesa abierto, como que se hubiera sentado a comer antes de salir de la casa, y el hacha la dejó también junto al pedazo de tocino, junto a la puerta, toda ensangrentada. Y él hablaba, durante la confesión, él hablaba de estas cosas. Él mencionó que él dejó un pedazo de carne cerca de la puerta, que dejó el hacha ensangrentada a la par de la puerta de atrás de la cocina. Cosas que nadie más sabía, cosas que solo el sheriff cuando llegó lo supo. Y él no había estado en la casa. Y que tal vez, o sea, si lo sometieron a, pues, usted va a ser el culpable y usted diga, pues, esos datos sí los tenía la policía. Entonces... Sí, digamos, eso es lo que se dieron cuenta cuando él habló. También él había llegado semanas después de que sucediera el asesinato. Él llegó a visitar la casa junto a un grupo de detectives, como que se hizo pasar por detective, y eso lo confirmaron después, que lo habían visto entrar a la casa varias veces después. Supuestamente llegó a investigar, pero lo más probable es que estaba llegando a ver si ya habían encontrado alguna pista o si él dejó algo que lo fuera a incriminar. De cualquier manera, no se le encontró culpable. Y aquí es donde se crea el mito de la casa embrujada de Villisca. ¿Por qué? La mala vibra, obviamente la mala vibra de los asesinatos, hizo que esta casa tuviera una mala reputación. A través del tiempo pasó por diferentes dueños, los cuales la daban a rentar o la vendían de nuevo, pero ninguno la tiró, ya que varias historias que contaban eran que se escuchaban risas de niños, los gritos de los niños en las noches, los vecinos decían que se encendían las luces. Luces me refiero a nada de electricidad, luces de candela,
Todas eran candelas, velitas, porque en ese momento no tenían electricidad ellos. Entonces ellos veían que candelitas se encendían dentro de la casa, pero al día siguiente cuando iban a revisar, porque lo veían a través de las ventanas, cuando lo iban a revisar no habían ni candelas. Entonces la gente no quiso tirar la casa por miedo a que fuera a desatar algo peor. Entonces, hasta la actualidad, es decir, hasta estos años, la casa de la familia Moore fue comprada por una señora quien ha puesto la localidad en renta para fanáticos de fenómenos paranormales. Típico. La gente puede rentar la casa y pasar la noche en ella. La dueña la restauró de manera que se viera exactamente igual a la casa en 1910. Es decir, no hay electricidad, no hay ni tuberías. Es una casa muy vieja, muy sencilla. Y aquí es donde entra la historia de Robert Lawson Jr. En noviembre de 2014, Robert Lawson Jr. rentó la casa junto a un grupo de amigos quienes eran fanáticos de lo paranormal. A la 1 de la mañana, el grupo de amigos estaba llegando al hospital de Creighton University en Omaha. Pues durante la noche, los amigos se habían dedicado a grabar dentro de la casa mientras jugaban Ouija y trataban de contactar a los espíritus de la familia Moore. El grupo de amigos relata que alrededor de las 11:30 de la noche, todas las lámparas que ellos llevaban se apagaron. Todas las lámparas de gas que ellos tenían, mecha, se apagaban. Y que el grupo se separó en la oscuridad. Típica película de miedo. Llegaron, estaban haciendo sus juegos, se dieron cuenta que había algo, hicieron contacto. Esta presencia les apagó las luces y ellos dijeron, ok, cada quien va a ir a un cuarto diferente a ver qué encontramos. Mientras unos se quedaron en el primer piso grabando, Robert subió al ático. ¿Por qué el ático? Esto es interesante. El ático era el lugar donde ¿Por qué el ático? Esto era interesante. El ático era el lugar donde se sospechaba que el asesino de la familia Moore se habría resguardado esperando a que la familia se fuera a dormir. Es decir, en la noche que ellos llegaron a su casa después de la iglesia, ya los estaba controlando. Ya los estaban esperando. El tipo estaba en el ático, esperándolos. Esperó a que todos se fueran a dormir y bajó a asesinarlos. Entonces, luego de 20 minutos en completa oscuridad, los amigos empezaron a escuchar que habían varios ruidos que venían del ático. Y luego se escuchó un fuerte ruido que cayó y golpeó en el piso. Corrieron a ver qué había sido y encontraron a su amigo con un cuchillo de cocina en el pecho. Alarán. Para empezar, ¿de dónde fregados sacó un cuchillo de cocina? ¿Un cuchillo? Ellos no llevaban cuchillos. Yo esperaba el hacha. Que tuviera como la y lo más lógico es que hubiera sido un hacha. Claro, eso hubiera sido lo más dramático y teatral, pero lo más Hollywood. Cuando Robert recobró la conciencia en el hospital, la policía le preguntó qué había pasado. Robert no recordaba mayor cosa. Solo pudo explicar que mientras estaba en el ático, sentía una voz que le hablaba. Escuchaba una voz que le hablaba. No recordó lo que le decía, pero sí aseguró que de pronto le nació un deseo muy fuerte por apuñalarse. Y cito, solo recuerdo que de repente me nacieron unas ganas dentro de mí, quería matarme y de la nada tenía un cuchillo en mi mano. Sentía como una culpa que no me dejaba moverme, como si fuera justo que yo muriera por lo sucedido en la casa, como si yo fuera el culpable. Y entonces ahí me quedo pensando, ok, él estaba en el ático donde estaba oculto el asesino. De alguna manera, el espíritu de este asesino o la mala energía de la casa hizo que él se sintiera culpable por estar precisamente donde el asesino se había escondido, tal vez. Alarán, sí está como mero trabajo. Pero y este que había sido, pues, en su momento, pues, lo tenían como culpable. ¿De él qué fue? Después de él murió, lo liberaron, no sé. o sea, ya no hay más información de él. A él lo declararon no culpable y ya no lo volvieron a molestar, digámoslo así, ¿verdad? Él siguió con su vida.
no se sabe, no encontré mayor cosa de la vida de él después de eso. Pero sí, interesante. De hecho, la casa Sí. todavía sigue en pie. El precio de una noche para 6 personas es de $430 para los que estén interesados en Iowa. ¿Y qué incluye? Incluye desayuno. Incluye un cuchillo, una noche, una ouija Nacha y no un hay pedazo de hospitales tocino. cerca. De No hay desayuno hospitales cerca, sí, un pedazo de... Sí, correcto. No, pero mira, que al final hay una película para los interesados en este tema. Vamos a subir fotos de las víctimas, de la casa, de todo lo que encontremos a nuestra página en Instagram. Pero hay una película de este caso. Se llama The Villisca Axe Murders. No está en Netflix. No la he visto, vi el trailer. Se ve súper, súper masacre. Es de unos 3 amigos. Es precisamente lo que le pasó a este Robert. Está inspirada porque no es exactamente lo que le pasó. 3 amigos que llegan, alquilan la casa o se entran sin permiso, no sé, y empiezan a grabar en la noche y todo, y muchas cosas les empiezan a pasar. Pero en la película sí pasan un ejemplo de cómo pudo haber sucedido el asesinato de los niños, y es bastante gráfica, es muy fuerte y muy fea. Y el asesino, sí muestran a un asesino, y el asesino es igual a la foto del reverendo Kelly. Ellos, aunque no se declaró culpable, ellos usaron al reverendo Kelly como el asesino en la película. La película es de 2014. La pueden encontrar en internet. Y nos cuentan qué tal está la película. A ver si pega con la historia. Vos sí me surge la duda de cómo llegó a ese lugar, al ático. ¿Cómo llegó? O sea, no Supongo estaban yo juntos o se separaron en algún momento, porque me imagino yo estando todos oscuros, sin nada. No, o sea, los amigos, decís vos. O él cómo llegó ahí, porque... Es que cuando se fue la luz, todos dijeron, ok, vamos a investigar qué está pasando. Entonces cada uno se fue por su lado y él se fue al ático. Okay. Entonces, incluso hay fotos del ático, las vamos a subir también a Instagram. Recuerden, @escalofríospodcast para que nos encuentren. Pero muy interesante, ¿qué te pareció? Está masacre. Sí, la verdad que sí está masacre. Y vaya que no se lo... Bueno, si había un espíritu o algo ahí, alguna energía, ¿cómo no se lo echó? O sea, para que todavía la haya contado. Sí. Porque yo creo que ahí hubiera sido otra historia también, o sea, como el seguimiento a ese asesinato, ¿va? Porque también... Sí, definitivamente. Pero bueno, ese fue el tema de este episodio, era Casa Embrujada. De hecho, ahora vamos a pasar a la segunda parte del episodio. En este episodio nos va a hablar una de las personas que nos escribió para contarnos su historia. Él se llama Rodrigo Letona. Tiene una historia muy interesante sobre una casa embrujada también. Lo vamos a escuchar. ¿Te parece si lo empezamos a escuchar, Ludwig? Démosle. Escuchemos lo que está interesante también. Esta anécdota. Así que todos tienen la oportunidad también de aparecer en esta nuevo contenido segmento que se está generando. Así es. Así que vamos, escuchemos a Rodrigo. Va, démosle, pues. Hola a todos, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a la gente del podcast, muchas gracias a Germán, a Ludwig por invitarme y estar aquí con ustedes. Esta noche les tengo una historia. Bueno, la verdad son varias historias acerca de una casa en la zona 7 que me encantaría compartir con ustedes y pues nada, muchas gracias por invitarme. Lo que les voy a comentar es un como compilado de hechos que estuve preguntando dentro de esa colonia que queda en la zona 7 y me comentan que en 1982, la historia empieza aquí, en 1982 había una escuela donde pues las personas, los padres de familia que iban al trabajo dejaban a sus niños ahí, tenían preprimaria hasta primaria. Entonces la escuela trabajaba normal, daban clases, había niños pequeños, la mayoría entre los 7 y los 15 años, y hubo una temporada de lluvias donde Guatemala estuvo como 2 semanas seguidas con un montón de lluvias, por lo que tuvieron que hacer reparaciones en el techo de esa escuela. Principalmente en el área del patio, que era donde los niños jugaban normalmente, estaban los trabajadores haciendo los cambios de las losas y todo lo que tendría que ver con la parte del piso de arriba donde había filtraciones, y en ese momento 2 niños que estaban jugando en el patio pasaron corriendo de abajo donde estaban haciendo la construcción y pues cayó una de las losas encima de los 2 niños, a uno le cayó en las piernas y al otro automáticamente literalmente le hizo mierda a la cabeza, ¿verdad? Entonces quedó muerto al instante. El niño que le pegó en la cabeza
el mazazo de la losa y al otro niño perdió la conciencia, o sea, quedó tirado. Pero el guardián él vivía cerca y empezó a comentar que a medianoche, más o menos ahí de las 12, 1 de la mañana, le llegaban a tocar la puerta. Lo curioso era que él dormía literalmente en el corazón del colegio, o sea, hasta adentro. Entonces no tenía explicación de cómo le tocaban la puerta o quién era, si a esas horas ya estaba todo cerrado con llave. Digamos, las de las más fuertes que me comentaron es, él escuchaba retumbos en la noche, como cuando se acomodan las paredes. No sé si ustedes han escuchado que se escucha como unos retumbos en las casas viejas, cuando se acomodan las paredes. Pues se escucha un retumbo. Eso es por estar mal construida, tal vez. No. Bueno, yo pensé que iba a decir eso cuando hay temblores. Sí, exacto. Es que son retumbos de paredes, o sea, no es un temblor como tal, sino retumban las paredes. Okay. La cosa es que el guardián contaba... Como cuando suenan, digamos, los muebles o algo así, que se escucha algún ruidito de madera. Okay. Como un crack, como que revienta y se escucha un retumbo al fondo. Como cuando truena, digamos, se escucha el trueno al fondo y retumba. Okay. La cosa es que el guardián escuchaba esos retumbos en la noche y una de esas noches que se levantó a ver qué había pasado, literalmente en cuestión de segundos se reventaron los 3 grandes vidrios que tenían, como que las ventanas que daban al patio, cada una de las clases, se reventaron completamente los 3 al mismo tiempo y no tenía explicación porque se reventaron de adentro hacia afuera. O sea, los vidrios reventaron del lado del patio hacia la parte de adentro de las clases. La escuela dejó funcionar después de que se le bendijo por las manifestaciones. Empezaron a vivir en esta casa, se empezó a alquilar. Las personas en un principio empezaron a escuchar cómo sonaba un timbre a eso de las 2 de la tarde, un timbre como de la escuela. Se escuchaba como la hora de recreo, estaba sonando el timbre y sonaba como cada 20 minutos, sonaba y las personas empezaron a quejar y llamaron a la dueña de la escuela y dijeron, por favor, desconecte ese timbre si la escuela ya no está funcionando. Pues lo curioso fue que la dueña se levantó de su cuarto a horas de la madrugada y fue a ver qué pasaba porque ella también escuchaba el timbre. Abrió, entró a la escuela y lo impactante es que no había ningún timbre, o sea, el timbre donde supuestamente estaba ya estaba vacío, se había desmontado cuando se fue a la escuela, pues. No, lo curioso fue que ahora mi experiencia al entrar a esa casa, yo al principio sí sentí algo extraño en el sentido del ambiente, o sea, uno sabe cuando entra como una diferente vibra en el ambiente, cuando uno camina, por ejemplo, cuando entras a un comercial, digamos, estás con un calor afuera, entras y sentís el aire acondicionado, ese cambio como de clima incluso, se sintió fuerte, pues. Empecé a subir, yo empecé a grabar y entré al lugar como donde antes era el cuarto principal de las personas donde vivieron ahí la primera vez y ahora era como la oficina del jefe. O sea, tenía su propia chimenea, tenía su escritorio y todo. Y empecé a grabar y dije, pucha, eso está bien pelado. Entonces empecé a grabar el techo, empecé a grabar la chimenea. Y al momento de darme la vuelta, fue que ahí fue donde la gente me dijo, mira, hay algo ahí. O sea, pausa el video y mira bien porque hay algo ahí. Entonces, ¿vos lo subiste a tu historia? Sí, lo subí a la historia. Eso... ¿Y no te habías dado cuenta? Para nada, yo empecé a filmar y empecé a subir a Instagram, filmar y a subir a Instagram, literalmente en seco, pues sin ponerle texto de nada, a filmar y a subir, vamos. Y ahí fue una amiga me comentó, me recuerdo, me dijo, mire, Letona, hay algo ahí. Igual mi cuate me dijo, vos, qué miedo, le tomé screenshot, mira esto. Entonces cuando me enseñó la foto, lo cagado es que yo estaba todavía en la casa, pues, o sea, yo recibí esa foto de mi cuate estando en la casa, screenshot, estando y vos así y volteando a ver así como... Acababa de ver si lo había logrado. Y literalmente después de eso, no sé si fue psicológico, pero empecé a sentir más el olor a putrefacto, el olor a basura, como, no sé, basura mojada, como que desprende un olor más fuerte. Olor a muerto. Literal, espantoso. O sea, las cosas como son, diría. Las cosas como son. Claro. Sí, un olor muy, muy feo y bueno, se me erizó todo, mejor preferí bajar, pero como macho, sí, bajando tranquilo, no, la verdad es que empecé a correr. Yo empecé a bajar rápido, o sea, yo empecé a bajar rápido porque sí me dio cosa, yo estaba solo y había un montón de cohetes en la casa, nadie me iba a escuchar si yo gritaba, entonces empecé a bajar como podía y al momento de pasar la puerta que está entre el segundo nivel, el primer nivel, porque para bajar las gradas había una puerta, estaba cerrada con llave, o sea, yo no podía abrir la puerta. Yo me recuerdo que sí había abierto para subir y para bajar estaba atorada hasta que empujé y salí. Y al momento de salir literalmente sentí que como que mi cuerpo se liberó, o sea, sí sentí una carga bien fuerte adentro. Al salir
yo en realidad vi la fotografía y, o sea, no la vi como de una persona adulta, o sea, sí, o sea, lo vi como en una estatura promedio de, pues, no de alguien tan alto, ¿va? Pero sí, la verdad que queda impactante. Yo hasta también regresé el video y creo que se los vamos a estar compartiendo ahí en nuestras redes sociales para que lo puedan observar y poder sacar sus conclusiones también. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el episodio. Les pido que le den like si están escuchando en YouTube y que sigan al podcast si están en Apple Podcast o en Spotify. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Chao.